Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio. Una nueva entrega que se me antoja más que emocionante, dado que el invitado de hoy es de esos a los que se les admira de manera especial, por lo que son y por lo que han aportado. Hoy viajamos a la raíz, a nuestras raíces, al flamenco con mayúsculas, a nuestro ADN musical, y para ello pocos pueden aportar más que quien ostenta el micrófono de enfrente de hoy. Inmenso placer, pues, es un término que se queda corto hoy, para recibir en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a la palabra y el testimonio de un maestro de la vida, a la palabra y el testimonio de Juan Verdú. Bienvenido, Juan. Atenta a la consecuencia, que decía Enrique Morente. Bueno, un honorazo contar con tu presencia. Muchas gracias, hombre. Hacía tiempo que no nos veíamos entre una cosa y otra, entre pandemias y leches, hacía mucho tiempo, pero bueno, siempre preguntando a amigos en común y bueno, me decían, por ahí anda Juan Verdú. Ahí andamos en la lucha, como siempre. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer, ya sabes que bueno, esto se trata de glosar un poco toda tu carrera y que sí, que es intensa, pues vamos a intentar abarcar lo más posible. Y para hacer un poco de unos datos, unas trazas biográficas, bueno, me voy a arrancar yo, ¿no? Naces en Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo llegas al flamenco? ¿Recuerdas el primer contacto con él? ¿Cuándo te empezaste a interesar por el flamenco? Hombre, yo creo que el flamenco te interesa. Hay una cosa que siempre recuerdo yo, que es de los niños. Cuando yo jugaba a las chapas en el suelo de mi casa, mi abuela, con la Singer de pedales, tenía la radio puesta. La radio de Cretona, y estaba escuchando yo a Caracol, a Las Flores. Y ahí a los 7 años cuando se te queda todo grabado. Uh-huh. Y se me quedó grabado a mí en el alma el flamenco, y cuando vine a Madrid enseguida me metí en todos los corrillos y en toda la historia del flamenco. Uh-huh. ¿Y te interesaron otras músicas o ya fue el flamenco? ¿Ya fue el flechazo? Yo de verdad que a mí me gustaba mucho el rock, me gusta los Rolling Stones, me gustan los Beatles y me gusta Bob Dylan, y luego en mi rato libre es el flamenco. Bueno, como sabes, sobre todo la idea un poco de este podcast también está muy enfocado a gente joven que está empezando a descubrir los caminos de la industria musical, de sus alrededores, de los medios, etcétera. En este caso quería profundizar evidentemente en lo que eres un especialista, ¿no? Lo que es el flamenco. Entonces, si te preguntase cuál crees que es la esencia del flamenco y que lo distingue de otros sellos musicales, ¿qué nos dirías? Pues para mí es una de las músicas más maravillosas que hay en el mundo, y el único problema que tiene que es español. Porque si el flamenco hubiese sido inglés o americano o alemán, habría sido la bomba atómica, habría girado por todo el mundo, pero el flamenco es la música de este país, la danza de este país, que ha dado la vuelta al mundo. Luego hay que reconocerlo que ya en los años 30 Carmen Amaya estaba bailando en Nueva York y mi amigo Sabicas estaban allí en Nueva York en los años 30, o sea que gusta más fuera que dentro. Y es una música que nace del alma y nace y la danza que nace del alma también. Totalmente. Bueno, hablabas eso de Guadalajara, llegas a Madrid, ¿y cuál fue tu primer papel, digamos, profesional? Porque has sido periodista, has sido promotor, has sido escritor, has sido representante de artistas. ¿Qué es lo primero que hiciste con el flamenco, aparte de ser un entusiasta? Pues yo estuve en el San Juan Evangelista con Alejandro Reyes y nos ponía allí de ayudantes suyos. Uh-huh. Y empecé a trabajar con él en el flamenco. Me encargó el primer festival de primavera, que lo quería recuperar porque el flamenco había desaparecido de San Juan Evangelista. Uh-huh. Hicimos el primer festival de primavera. Uh-huh. Y con Onda Madrid, que estaba yo trabajando en Onda Madrid, haciendo el programa de flamenco. Y yo creo que ese es el primer movimiento importante que tuve en el flamenco. Fue increíble, ¿no? En el Johnny hubo unos conciertos, ¿no? Claro, sí. Pero luego lo bueno que suerte que luego con Alejandro Reyes ya me metió en los Venados de la Villa. Uh-huh.
Y lo mismo hacíamos el flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez, ahí los fines de semana, que luego íbamos a un concierto, nos ponía ahí en el concierto de los Rolling, pues ahí de machacas, ahí a llevar las cervezas, a llevar a poner los camerinos. ¿Y cuáles recuerdos? Porque en el Juan Evangelista, claro, es que estamos hablando de un aforo de 300 personas como mucho, ¿no? Y donde se pudo disfrutar del mismísimo camarón, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí en el San Juan Evangelista fue el inicio de una historia maravillosa, ya no solo del flamenco, sino del jazz también. Y en el flamenco por ahí iba Camarón, estuvo Paco de Lucía, estuvieron todos los mejores músicos y artistas del flamenco. Totalmente. Y del jazz, y los traía de Estados Unidos, que es una de las cosas que yo siempre he dicho, voy. Y con el presupuesto que tenía el San Juan Evangelista, ¿cómo podían los tíos hacer todas las maravillas que hacían allí? Totalmente. Trajerse a todos los mejores artistas de jazz del mundo. No, una programación ahora que ya sabes que no está pasando por su mejor momento el centro, de hecho está como semi-abandonado y ahora lo quieren recuperar y, joder, la verdad es que es una historia, vamos, lo que no han visto esas paredes a todos los niveles, ya hablas de flamenco, de jazz, hablas de pop, o sea, realmente una cosa... Malofin, a todos les he visto yo ahí. Y de espectadores a Paco de Lucía y a Manolo Sanlúcar. Qué bueno. Y a Enrique Morente, que iba siempre allí también. Totalmente. Bueno, si tuvieses que hacer una radiografía de la evolución del flamenco a lo largo de los años, ¿qué cambios podrías destacar? De repente, leí una entrevista que me pareció muy interesante, de que hablabas como que el año 84, por algunas circunstancias, ¿no?, que coinciden un montón de grandes y de grandes hitos, es el punto culmen del género aquí en España, ¿no? ¿Por qué crees eso del año 84 y qué evolución has visto a día de hoy? ¿Qué tiene que ver, pues no sé, todo lo que viviste en esa época cuando empezaste, ese momento de eclosión, y por ejemplo llegando hoy a Israel Fernández, ¿no? Yo creo que en aquel momento el flamenco, mi actitud iba a ser en el Café de Silverio, en Benalmádena, estaban todos los artistas allí aparcados los fines de semana esperando que pasasen las horas, y de repente en el año 84 ya salió la cumbre flamenca con el Ministerio de Cultura y entonces empezaron a tener trabajo ellos en ese gran festival que giró por todo el mundo, y yo creo que el cambio fue el trabajo. El trabajo antes era pues un festivalillo que tenías ahí en un pueblo, y empezaron ya a situarse ellos en una historia profesional maravillosa, que yo creo que a partir de ahí es donde arrancó. Totalmente. Sí. ¿Y por qué crees que el flamenco es tan famoso y a la vez tan desconocido? Es decir, todo el mundo cree saber de lo que es, ¿no? Pero bueno, muchos se quejan, dices de flamenco y se quedan exclusivamente con el quejío, ¿no? Y ahí están los palos, está el baile, está el cante, está el toque. ¿Tiene el mundo de la educación casi institucional una deuda con esto? ¿No se ha preocupado realmente de lo que es enseñar? Yo creo que se han preocupado. Mira, en Andalucía ha tenido un presupuesto de la Comunidad Europea para educar, para relanzar, para meter el flamenco en los colegios, meter el flamenco a la gente joven, y lo han hecho tan mal que no ha servido para nada. Se ha tirado el dinero. Y entonces, claro, tú ahora recoges a la gente joven y hay un 5% de gente que le gusta el flamenco, de público. Y antes me acuerdo que en aquella época de los años 80, con los conciertos de Camarón en el Palacio de Deportes, metíamos 20.000 personas. Sí. Y eran jóvenes, intelectuales, flamencos de corazón. Había un público diverso, maravilloso, y culto y inteligente también. Y eso se ha perdido completamente ahora. Totalmente, o sea que sí, que quizás fue una ola que pasó y que no se supo aprovechar, ¿no? Que claro. De repente, que aunque iba luego incluso a nivel, eso, pues como compañías como lo de Mario Pacheco también, ¿no? Que intentó, bueno, también aportar su visión del flamenco con el nuevo flamenco y todas estas cosas, ¿no? Realmente sí que se perdió esa oportunidad de haberlo hecho más grande, ¿no? Sí, se perdió. Yo creo que no tuvo continuidad. Yeah. Y yo creo que también hay que
darse cuenta que se nos fue Paco de Lucía, se nos fue Camarón, se nos fue Enrique Morente, ahora se ha ido Manolo Sanlúcar. Es que se nos ha ido todas las grandes figuras, ¿no? Y ahora estamos en un momento de transición completamente. Claro. Se han salido jóvenes que cantan muy bien, pero les falta el chip maravilloso, ser artista. Totalmente. Y a nivel de industria musical pura, tú que has estado, bueno, seguro desde esos inicios en San Juan Evangelista, cerca de las compañías y eso, ¿quién ha estado a la altura? ¿Quién lo ha hecho mejor, tú crees, con el flamenco en España? Se habla de ese famoso, por ejemplo, ese catálogo de Universal. ¿Quién? Yo creo que Universal es una auténtica obra de arte. Y Universal, que era una multinacional, pero luego también hay Virgin, el sello discográfico flamenco de Virgin, fue genial, con José Merced, Enrique Morente, Estrella Morente. Eso fue también una auténtica delicia, una maravilla, y que sirvió muchísimo para que la gente escuchase a todos estos grandes artistas. Pero sobre todo Universal ha sido y sigue siendo todavía el archivo que tiene, es una auténtica obra de arte. Sí. Bueno, ahí estuvo al frente Fernando Crespo, que se cuidó mucho por... Fernando Fresco. ¿Cómo se llamaba Enrique? Porque la verdad es que, claro, bueno, tú que habrá muchísimas cosas descatalogadas, ¿no? O sea, habrá Bueno, sí. Hay una anécdota que nunca olvidaré nunca, que cuando teníamos el programa en Onda Madrid y Gamboello, los sábados por la noche y los domingos por la noche, vino Manolo Sanlúcar y tenía un disco descatalogado que era Tauromagia. Y se vino con Fernando Fresco y su equipo, y cuando salieron del programa lo volvieron a poner y fue hizo una gira por todo el mundo con Tauromagia y uno de los discos más vendidos también. Lo que pasa es que estaban un poquillo despistados también. El flamenco, yo creo que tampoco el flamenco les ha convencido mucho. Les ha gustado, porque lo han tenido ahí, porque tenían la suerte de tener a Camarón y tenía a Manolo Sanlúcar, pero tampoco les ha importado mucho. No, y sobre todo que, claro, cuando había formato físico también, pues en todos los sitios, en el punto de venta había la sección de flamenco, ¿no? Yo creo que también con la transición al digital se han quedado muchísimas cosas en el camino, que incluso, bueno, algunas... ¿Quién sería el chorbo que inventó el CD? Con lo bonito que era vinilo, y tener el vinilo en las manos. Sí. Y el chorbo ese que inventó el CD acabó con la industria, porque claro... Lo metían en una máquina y hacían 500 en 2 días. 2 días, sí. Y claro, eso fue el que inventó el CD, fue un gañán. Sí, pero eso, que luego ya encima con el paso a lo digital, que bueno... Pues y a lo digital ya acabó con todo. Nada tangible, excepto, bueno, pues links, ¿no? Para de escucha, pues me imagino que son muchas las cosas que se habrán quedado perdidas, ¿no? Bueno, hablabas antes de que estamos en un momento de inflexión, de reconstrucción, de falta de figuras. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos entonces que se enfrenta el flamenco en la actualidad? Tanto a nivel artístico como a nivel de difusión y reconocimiento. Lo primero a nivel artístico es encontrar no solo cantadores y bailadores que bailan todo muy bien, lo veo en Amor de Dios todos los sábados allí, sino que tiene que surgir un artista. Y los artistas no surgen así por precipitación espontánea. Los artistas surgen de repente en el momento que menos se lo esperaban, y eso es lo que estamos esperando todos, que de repente haya un bailador que sea Antonio Gades, o sea el Buito, un cantador que sea Camarón o Morente, o Mairena. Ves que todos cantan muy bien, pero le falta la chispa. Y luego la difusión, que yo creo también que ahora nos falta, pues, que las discográficas se han reducido al mínimo, y tampoco están para muchas fiestas. Totalmente. Claro, o sea, ¿tú crees que, que existiese un Antonio Gades al final, promovía, ¿no? Que al final pues hiciese más gente que quisiera bailar no, era un tío que estaba
de director del Ballet Nacional, Sí. y dijo, yo con los políticos no trabajo más en mi vida, y montó su compañía y se fue y giró por todo el mundo, Sí. con un empresario japonés y con un americano, y se acabó, y Paco de Lucía, hasta que se fue a Estados Unidos, no triunfó. Aquí en España pues funcionaba, pues estaba bien. Y luego, claro, dice, sí que resulta que, fíjate qué casualidad, que un tema que me faltaba, un tema para cerrar el disco, y hice Entre dos aguas, y es lo que le gusta a todo el mundo. Qué cosa más rara me ha pasado. Me contaba y me decía, joder, fíjate qué cosa más rara me ha pasado. Tenía que rellenar el disco con una rumba y he dado la vuelta al mundo con la rumba. Claro, claro. O sea, que tú crees que como en el toreo siempre se necesitan primeros espadas para que al final se genere esa tradición. Son los que generan el legoto, y el público sobre todo lo crean ellos. Porque ¿qué nos pasa ahora? Pues el público ahora es el público más aburrido del mundo. Pero porque nos faltan figuras. Totalmente. Y al no haber figuras, el público va, sí, está bien, muy bien, otra cosa más. Ajá. Pero no era como antes, que era un acontecimiento. Yo me acuerdo lo del Palacio de Deportes de San Isidro, que de Camarón, que a las 8 de la mañana estábamos allí montando todo, y con el ayuntamiento, y empezaban a llegar las familias de gitanos, y empezaban a llegar, y vivía allí en los restaurantes todos llenos, todos comiendo allí, y luego ya llegaban los hippies, llegaban todo el mundo, pero fue una revolución, algo impresionante. Y eso es lo que nos falta, porque el público está un poquito aburrido. Totalmente. ¿Y cómo crees que influye el contexto social y cultural en la creación y la apreciación del flamenco? Es decir, el flamenco nace en un contexto social pues de raíz o más desfavorecido, en la comunidad gitana, tal, esto, tal. Hasta aquí, ¿cómo crees que puede influir que parte de que este momento de creatividad es que los chavales prefieran optar por otro género musical que el flamenco? Pues yo creo que los chavales, el problema que tienen es que no tienen información y se acercan al flamenco. Yo se lo digo muchas veces a los jóvenes cuando les veo, iros a verlo en directo, dejarlo de la maquinita y dejarlo de la chorradita, iros a ver y todo el ser humano, toda la gente joven que va a ver un concierto en directo, se hace flamenco. Eso no hay. Y un espectáculo de baile igual. Y ya se hacen flamenco hasta la médula. Si estamos con las maquinitas y tal, pues no llega. Sí. No llega. Por eso quizás falta también ese esfuerzo también por parte de las instituciones, ¿no? Para pues de repente que las programaciones de festejos, digamos, populares de los pueblos y de las ciudades, pues al final ahí hubiese más propuesta flamenca que quizás brilla por su ausencia, ¿no? Claro, ya quitando en Andalucía, pues aquí en Madrid hay un poquillo, en Barcelona, pero ya no es como antes, que festival flamenco de primavera, el festival flamenco de verano, el festival flamenco en otoño. Y eso pasaba sobre todo Madrid fue capital cultural importantísimo del flamenco, y gracias a Madrid se descubrieron todos los grandes artistas, como los toros, para que te aplaudan en todas las plazas y salgas a hombros. Tienes que salir por las ventas. Cuando sales por las ventas a hombros ya torreas en todo el mundo y eres reconocido. Sí. Pues en el canto y en el baile pasa lo mismo también. Claro. Que tienes que triunfar en Madrid. Cuando triunfas en Madrid ya puedes girar por todo el mundo. Totalmente. Bueno, yendo al momento actual, porque supongo que hablamos mucho del pasado y de figuras reconocidas, eso, pero ¿qué artistas o grupos, consideras más influyentes ahora mismo en la escena actual? ¿Cuáles son tus favoritos incluso? Pues Israel Fernández en el cante, y en la guitarra hay bichos. Está la familia Losada, ahí tocan todos que alucinas, los ves y son... En Andalucía también hay un montón de chavales que tocan todos muy bien, pero
Nos falta lo que te decía antes, nos falta el que sea el artista que cree un público, que cree una afición, que cree un mundo. Y en el baile también hay un montón, fíjate tú aquí, José Maya, están todos ahí en el amor de Dios y bailan todos, y bailadoras también, pero no hay figuras. No hay figuras porque estamos, como te decía, en un momento de transición, pero clarísimo. Tiene que salir alguien que pegue un pelote, explote. ¿Y hay algún criterio de formación? Es decir, hay un montón de academias de música para aprender a tocar la guitarra, tal, o la batería, o simplemente solfeo. ¿Con el flamenco hay algún tipo de formación? ¿O me hablas de esa saga de guitarristas, o de Israel Fernández? ¿Es gente que se forma de manera autodidacta? No, eso se forman con una transición muy dura. Y empiezan a cantar en los pueblos, cantando en todos los sitios que les van saliendo, van tocando igual en los escenarios, poquito a poco, pero falta eso, falta la consagración. Sí. Y que tengan un sitio, pero ellos se lo curran mucho, ¿eh? Sí. Tú vas ahí a la Escuela de Amor de Dios y ahí tienes a todos bailando, tocando, y hasta hay escuelas de cante. Claro. Lo que pasa es que las escuelas están para empezar, para iniciar, pero luego tienes que pegar todo el tirón. Claro. Y salir a hombros. Sí, hace poco escuché el Documentos TV, que es una que está en Radio Nacional, que es como la reconstrucción de vida de personas, de personajes ilustres o no ilustres, medio teatralizada. Y escuché el dedicado a Antonio Gades y me encantó. O sea, me encantó. A ver, yo era un personaje que había visto siempre a la lejanía, pero bueno, tiene una historia alucinante, ¿no? Entonces, bueno, me sorprendió eso, un tío que no, en su familia no había ningún tipo de creencia por el cante ni nada, por el baile, perdón, y que de repente pues decide hacerse bailar y se va a dar una clase y ve que se le da bien y bueno, acaba siendo el más grande, ¿no? Claro, y luego él era un currante. A las 6 de la mañana ya estaba ensayando ahí con toda la compañía, con todo y ahí el que se retrasaba 2 minutos se iba a Melilla por tabaco. O sea que no es también parte importantísima del trabajo, porque la gente se cree que con esto del flamenco, ole, vámonos, ahí los gitanos, genial Ricardo, vámonos, ¿verdad? Cuando me ven, mira cómo canta el niño. Digo, bueno, ¿de qué anda el niño? Sí, pero es importante lo del detalle del trabajo, ¿no? Porque al final, es verdad, al final detrás del flamenco hay mucha sensación de eso, de la juerga eterna y tal. Y bueno, tú conociste bien a Enrique Morente, que era un trabajador incansable, ya no solamente cantando, ensayando y tal, sino encima inventándose cosas, ¿no? Todo el día. Claro, eso fue con Camarón los dos más grandes que ha habido en este siglo XX. Y distintos además, que lo bueno, pues eso enriquecían el flamenco por todos lados. Y Enrique Morente, yo creo que el riesgo que tuvo para componer, para hacer, para grabar con los Lagartija-Nick, madre mía de mi vida, de mi corazón. Sí, no todo lo que fue mega, pero bueno, recuerdo eso, porque hablábamos antes fuera de micro de nuestro común amigo Javier Liñán, y que él vivió mucho también el momento profesional con Enrique, y bueno, sí que era un tío incansable, ¿no? Estaba todo el día dándole al tarro, vamos. Había una cosa que era graciosísima, que en el festival de Caja Madrid, que organizaba Alejandro Reyes con el Colegio San Juan Evangelista, lo hacían en el Teatro Albéniz. Y entonces Enrique estaba ensayando ya el Omega con Lagartija-Nick en Granada, y me dice, Juanico, pata larga, ¿qué hacemos? ¿Tú crees que yo termine hoy el concierto con Omega? Digo, atenta a la consecuencia. Lo terminó con Omega, hizo todo el concierto flamenco, era un rey del flamenco, cantaba todo y todo lo cantaba y lo mejoraba y lo hacía distinto a todos, y como él decía, siempre hay que hacer el concierto distinto.
Claro. El día que repita un concepto me regaña. Qué bueno, y eso llevarlo a los bueno, parámetros terminó con Omega el concierto de la Benet y la gente se fue corriendo. Claro. Sí. Aquí los payos estos, los payicos estos de aquí de Madrid se fueron todos corriendo, vámonos. ¿Qué está haciendo este hombre? Y luego pasamos a la Riviera cuando se estrenó el Omega y lo reventó. Totalmente. Y toda la gente decía, esto sí que es la verdadera fusión y no que lo que cuentan por ahí que es infusión. Bueno, yendo a tu papel de periodista, bueno, con que has colaborado activamente, evidentemente hablamos de, bueno, pues del formato físico, cómo ha desaparecido, la falta de quizás de empatía por parte de las instituciones para acercar el flamenco a la gente. ¿Crees que también a nivel periodístico no ha habido un relevo, no hay un relevo, realmente se dejó, al final se desdeñó? Eso es como, por ejemplo, muchos periódicos ha desaparecido ya la crítica taurina y tal. ¿Esto en cuestión del flamenco también ha desaparecido de muchos sitios? Sí. Hemos vuelto a los años 70, que te dan una columnita. Hay una en la esquina de la página 8 que dice que ha cantado Pepito y ya está. Ya no es una entrevista de Miguel Mora en El País. Exacto. Donde llenaba una entrevista de una página con Enrique Morente, o te hacían de Camarón, otra página, en El Mundo, en todos sitios. Ahora son así puntillitas, así, oye, que de repente te hacen un artículo diciendo, estuve allí en Casa Pata cenando, muy gracioso. Sí. Pero se ha acabado los verdaderos periodistas que trabajaban en los diarios, sobre todo, en la prensa, en el papel. Esos se han acabado, no hay nada ya. Bueno, lo mismo le da, mañana escriben de flamenco que escriben de Ronaldo, le da lo mismo. Sí, claro, al final es como en casi todos los planos, ¿no?, de la cultura, eso, la falta de prescripción, ¿no? Al final ya no hay nadie, es tu Miguel Mora que bueno, escribía y que sentaba cátedra, ¿no?, sobre determinadas cosas, ¿no? Y además el país que apostaba también, y el mundo y todo eso, con Alfredo Grimaldo también apostaban también por el flamenco, y ahora no apuestan por el flamenco ninguno. También es el problema que tienen ahora los jóvenes artistas. Claro, que no tienen escaparates para mostrarse, claro. No salen en la foto ninguno. Claro. Porque a nivel que, digamos, bienales y festivales, nada, es curioso, bueno, sigue evidentemente el del Cante de las Minas, que es el gran referente histórico, pero bueno, quizás ahora el más potente es justo uno, es hace en Pamplona, ¿no?, que es el Flamenco. Sí, bueno, y el de Jerez. El de Jerez, bueno, es histórico. Que lleva mucho tiempo y es histórico. Y muy bonito ir a Jerez allí porque está lleno de japonesas y de alemanas y de francesas. Es una auténtica maravilla, no te lo pierdas, tío. Sí, qué bueno. Hay un ambientazo allí en el Festival de Jerez que alucina. Sí. Pero tampoco se hace un pequeño, Lobatón hace un pequeño ahí en el mundo, pero no una reseña, pero no es darle la importancia que tiene también el festival. Joder, al final, mira, es la conexión del flamenco, la conexión luego que tiene con los extranjeros, ¿no? Sobre Japón, bueno, hablas de Alemania, de americanos. Al final eso, ¿no? Ver el Corral de la Morería, cómo se mantiene en pie, pero bueno, donde el 99% del público que va son extranjeros, con una programación pura y de calidad, o sea, que no es que diga, no, es que es un tablao y que son 4 faralaes para bailar realmente, no, o sea, no, que se mantienen la calidad en el Corral de la Morería, mantienen la calidad y mantienen todo. Y lo que está visto clarísimo es que los tablaos se mantienen gracias al turismo. Claro. Y Madrid es hoy la capital del turismo de España. Y claro, está llena. Tú te vas al centro un fin de semana y no ves nada más que seres humanos que han venido de los otros lados. Sí. Aquí de Madrid a mi suegra encuentran. Sí. Nada, imposible completamente. Y por eso son los que llenan los tablaos. Y ahora están todos los tablaos llenos, hacen 3 pases, 4 pases. Sí. Están hasta arriba todos. Sí. No, es increíble. ¿Cuál es, si tuvieses, bueno, habrás tenido miles, ¿no? Pero vamos tu experiencia más memorable o emocionante
como periodista, vamos, no luego vemos como entusiasta del flamenco, a nivel de te mandaron a ver a no sé quién y dijiste, joder, qué grande es esto. A mí el momento más maravilloso de periodista fue la entrevista que hice para ABC, ¿eh? Uh-huh. A Enrique Morente y a Estrella Manente juntos en Granada. Uh-huh. Y me fui a Granada a hacérsela allí a los dos. Uh-huh. Y me dio un poquito de corte. Oye, que quiero hacer la entrevista a los dos. Y me dijo, venga, pata larga, vámonos para allá. Ay, qué bueno. Y fue un día maravilloso. Uh-huh. Y fue la entrevista que la tengo guardada para la historia, para mí. Qué maravilla. Tuve la suerte de estar en esa casa un par de veces también, pues como por Javier Liñán, y bueno, cuando Soleá era una niña, y me acuerdo que el pequeño Kiki jugaba a las procesiones. Llevaba con 4 amigos una caja de cartón. Digo, ¿qué hacéis? No, estamos haciendo una procesión. Me pareció fascinante. Bueno, te leí una frase que me gustó muchísimo, bueno, como muchas de las cosas que he leído de ti. Dices que el flamenco es de los artistas, no de los talibanes. Tú tienes fama de ser, bueno, un ortodoxo, ¿no? Y en el flamenco siempre se ha discutido mucho eso, si esto no es puro, la etiqueta de esta, la otra. ¿Crees que realmente ha habido demasiado, que quizás sea una de las razones que en el flamenco haya podido haber, como los toros, un tendido 7 crítico con cualquier avance que se ha querido hacer? Sí, eso ha sido terrible. Y sobre todo en Sevilla. Sí. Sí. En Sevilla hay un grupo allí de talibanes que eso no hay quien los aguante, uh-huh. Cuyos nombres no me quiero acordar, y que esos van a ir a la Bienal de Sevilla a pegar palos nada más, y sobre todo cuando llegan de Madrid. Uh-huh. Hay una cosa de las clásicas que dicen ya, uh-huh. Es que lo que viene de Madrid es horrible. Lo que viene de Madrid, dicen. Y eso lo ha habido siempre y todavía ahora, si te metes en el Facebook, te metes ahí, verás cómo tiran con cohetes. ¿Y pervive ahí aún, tú crees, ese enfrentamiento entre la vanguardia y los puristas? O sea, realmente sí, porque los puristas ahora, como estamos en el momento bajo del flamenco, se han hecho esto era porque ya lo decíamos nosotros, porque no sé cuánto. Yeah. Y eso lo hemos probado todos. Que quizás que también es parte de la culpa, ¿no? Que al final que la gente no haya accedido al final a esto porque esa sensación de nicho cerrado, ¿no? Quizás. Sí, pero yo creo que ya pasa. Los artistas ya pasan de los talibanes estos. Uh-huh. Los talibanes, lo bueno que tienen ellos es que tienen ahora se meten en sus círculos, uh-huh. Se esconden ahí, se guardan. Uh-huh. Opinan todos, hablan todos, saben todos de todo. Uh-huh. Son una gente maravillosa. Y ahí están bien, que no salgan. ¿Y quizás fue Morente el único capaz de poner a todo el mundo de acuerdo? ¿Fue Morente quizás eso, el que puso de acuerdo incluso a los... Yo creo que Morente lo bueno que tuvo es que no les hacía ni caso. Y él se pegó a la gente joven y a la gente inteligente, como Miguel Mora, como todos los que escribían y todos los que hablaban de flamenco, a Gamboa, todo eso. Y ahí Enrique, cuando le pegaban un leñazo, allí el Martín Martillo, uno de estos pasaba completamente. Le hacía gracia. Sí, sí. Decía, ¿qué le parece lo que dice este hombre? Digo, no está mal, hombre. ¿Qué vamos a contar? Pero, por ejemplo, ¿cómo viviste tú ese momento, por ejemplo, Omega? Me imagino que eso sería un auténtico cataclismo, ¿no? En ese momento, ¿no? Estarían los puristas, vamos, con las manos en la cabeza, ¿no? Los puristas estaban, ya digo, salían corriendo. Y luego cuando vieron que todos los intelectuales y que todo el mundo culto de este país se pegó a Omega, estaba Pedro Almodóvar ahí cuando lo presentamos en la Riviera presidiendo, con todos allí. Sí. Ya empezaron a callarse. Esto está maravilloso, esto es una bomba, tío. Sí. Y ya cuando fue a Nueva York, al Lincoln Center, que fuimos allí, y
ya oreja y rabo y vuelta al ruedo. Ahora todo el mundo decía, hombre, Enrique. Yo conozco a muchos flamencólicos, como decía él, que no podían ni ver a Enrique. y no les gustaba nada, ¿no? Les gustaba más Antonio Mairena y todo. Y de repente, luego en los años 90 ya eran todos de Enrique. Eran vamos, Sí, Enrique, sí. Hombre, por Dios. ¿Cuándo cantas para aquí, para Madrid? Bueno, está claro, esta pregunta es boutada después de todo lo que hayas dicho, pero bueno, ¿quién han sido para ti los más grandes? ¿Quiénes han sido para ti los más grandes en el flamenco? Para mí los más grandes han sido en la guitarra Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar y Sabicas. Además, con el que tuve la suerte de trabajar los últimos 4 años de su vida, maravilloso. En el cante Enrique Morente, Camarón de la Isla, y luego hay bastantes también. Y en el baile Antonio Gades, El Huito y Mario Maya. Ese sería los tríos. Eso lo vi yo a los 3 en Torres Bermejas cuando llegué aquí a Madrid un día. Sí. Estaba estudiando. Como no estudiábamos, nos íbamos por la noche y nos colamos ahí un día en Torres Bermejas y lo vimos a los 3 bailando juntos en una solea. Inolvidable. Y para mí han sido los 3 bailables y distintos, además, porque lo bueno que tenían que eran distintos. Los 3 bailables más grandes de la historia del flamenco. ¿Y fue quizás Torres Bermejas ha sido el tablao más importante a nivel histórico de historia en Madrid? Yo creo, no, el Corral de la Morería y Torres Bermejas, sí. Los dos. Sí, sí. No, a mí el Corral me encanta más. Bueno, a mí el Corral... Blanca y la familia son maravillosos. Y don Manuel, que en paz descanse, que ese nos invitaba a cubatas de segunda fila, que lo llamaba. A ver, poneros ahí en segunda fila, que os paso cubata. Y nos íbamos ahí con él ahí, que era una persona inolvidable. Sí, sí. No, y con el buen gusto que siguen llevando todo, y la programación y el trato, sí. son maravillosos. No, los demás se han bajado mucho. El Corral se ha quedado ahí el number one. Y los demás se han bajado y tienen que ir subiendo. Sí, por eso, pero es lo que hablábamos, ¿no? Que al final pues es como a nivel gastronomía en la costa levantina, por ejemplo, ¿no? El rollo, esas paellas congeladas y tal, como el final es para los guiris, ¿no? La dedicación es menos y tal. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, del Corral siguen haciendo una programación buena y a pesar de saben que el 90% de su clientela es... Manteniendo la hostelería, porque también hay una... cuando se inventaron los tablaos, cuando empezaron a hacer los tablaos, empezó el primero, fue el Corral con don Manuel, y era una mezcla de hostelería y flamenco. Claro. Y ahí todo el mundo iba ahí, ¿no? Ahí en el Corral de la Morería, pues iba a Bagandel. Sí. Ahí fue donde fue Francina atrás por ella porque le estaba poniendo los cuernos. Sí. Y montó un pollo ahí que no vea. No, y lo que hablaba, y toda la intelectualidad, ¿no? Que iba también ahí, ¿no? Iban todos los de intelectualidad, iban todos los toreros, y todos los artistas. Cuando venían a rodar aquí las películas en los años aquellos, 70, que se rodaba el cine aquí en España porque era el sistema más barato. Claro. Y luego los artistas iban todos por la noche a llegar al Corral. Y a nivel industria, ¿quién crees que lo ha hecho mejor? Ya no te digo de compañías o directivos. ¿Quién crees que ha velado por el flamenco en este país de manera clara? Hablabas antes de esa compañía de Virgin, hemos hablado del catálogo de Universal, de Fernando Fresco. ¿Quiénes han sido para ti la gente que dices, joder? A mí una auténtica obra de arte es el Amor de Dios. La Escuela de Amor de Dios, que empezó en los años 70 años, lleva ya. Joder. Y está cumpliendo ahora. Y por ahí han pasado todos los mejores bailadores de la historia del flamenco, y que luego muchos de ahí han puesto escuelas en Francia, en Alemania, en Italia, y en Suecia y en todos los sitios.
los alumnos que pasan por ahí. Y yo creo que es una de las obras maestras del flamenco, la Escuela de Amor de Dios. Bueno, que han supuesto. Bueno, ¿y el mejor cronista flamenco? ¿Quién crees que ha glosado mejor lo que es el flamenco, digamos, a nivel, por ejemplo, escrito? Pedro Calvo y Miguel Mora. Sí, han sido los... Pedro Calvo y Miguel Mora, para mí, los dos mejores. Bueno, ¿y qué consejo le darías para ir terminando a alguien que desea adentrarse en el mundo del flamenco, ya sea como intérprete, investigador o aficionado? Pues lo primero es que, como decía el maestro Morente, lo primero hay que ser un buen aficionado. Cuando tú te hagas un buen aficionado, no te pierdas un concierto, no te pierdas una tertulia y te metas en el flamenco ya, que pasa a ser una enfermedad y completamente irrecuperable y te quedas ya en el flamenco para siempre. Y lo que digo es eso, ir a los conciertos a escuchar flamenco en directo, a ver el baile en los teatros, en los tablaos y hacerte un gran aficionado. Y cuando seas un gran aficionado ya eres flamenco para toda la vida. Y un disco iniciático para alguien que dices, pues mira, quiero escuchar mi primer disco de flamenco que no sea La Leyenda del Tiempo. Que no sea, hombre... Se hace Camino al Andar de Enrique Morente. Sí. Y luego pues allá el segundo movimiento de hacer Omega. Pero Se hace Camino al Andar es una auténtica obra de arte que está ahí Manzanita tocando, que es impresionante y amador. Qué bueno. Y que ahí fue un cambio, y luego Despegando de Enrique también, fue un cambio que dio al flamenco total Enrique Morente. Bueno, Juan Verdú, muchísimas gracias. ¿En qué andas ahora, por cierto? ¿Hay algo destacado? ¿Estás preparando algo? No, estamos ahí dando una vuelta sobremuriendo, como decía Fernán Gómez. Estamos aquí dando una vuelta, viendo a ver si sale una cosilla. Estamos con el Festival de Torrelodones, que llevamos ya 20 años. Sí. Ahora, lo hacemos ahora en noviembre. Qué bien. Y lo pasamos bien de vez en cuando. Claro que sí. Pues nada, lo dicho, un auténtico placer, Juan. Muchísimas gracias por tu visita, ¿verdad? Muchas gracias a ti, campeón. Gracias. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Bajamos la verja del estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio con Laura Rodríguez al timón de los mandos técnicos y nos vamos con una pequeña aportación del catálogo de Subterfuge al mundo del flamenco, que es el Somos Libres de Katy Claret. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.